Bienvenidos sean todos a este su canal Contra el Olimpo, donde estaremos destruyendo cada uno de los dioses del monte. En esta ocasión con el título Betulaj o Almaj, ambigüedad expuesta. Vamos a comenzar con el texto clave, Isaías 7:14, bajo el interlineal hebreo español Ricardo Cerny. Dice, recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Por tanto, dará Señor mismo para vosotros señal. He aquí la Virgen preñada y da a luz hijo y llamará su nombre Emmanuel. Él, manteca y miel comerá hasta saber rechazar a lo malo y así, puntos suspensivos. Veamos esta traducción de la Biblia Cantera Iglesias en Isaías 7:14. Dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Señal. Tengamos en cuenta estos dos términos, señal y doncella. He aquí que una doncella está encinta, y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. En el video anterior hablamos de que Jesús nunca se llama Emmanuel, y mucho menos este niño como Emmanuel, sino que es una frase, con nosotros Dios. El nombre más bien es, podemos decir que un título portentoso o milagroso o con una carga profética. Entonces dice, cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Bien, sigamos con este comentario de la misma Biblia Cantera Iglesias en cuanto a Isaías 7:14. Dice, la versión griega de los 70 profundizó el sentido mesiánico de este oráculo al traducir por virgen la palabra hebrea que significa mujer joven o doncella. Esta frase acá le profundizó el sentido mesiánico podría estar un poco sesgada. Entonces sigamos leyendo. Sesgada teológicamente. Entonces, Mateo cita la traducción griega de este texto y afirma que esta profecía ha alcanzado su pleno cumplimiento en la concepción virginal de Jesús. Eso también es sesgado. Mateo en verdad no entiende eso. Yo creo que ni el mismo Mateo creyó eso, el mismo autor de Mateo, de una concepción virginal como tal, una teología fabricada. No. En el video anterior, en cuanto a que Jesús nunca se llama Emmanuel, ya tratamos eso. Y sí, el autor de Mateo cita la Septuaginta. Claro, no se niega que pudo haber tenido esa concepción mesiánica porque era lo que esperaban para el primer siglo en cuanto a que estaban siendo conquistados o retenidos por lo que era el Imperio Romano. Dice también, en cuanto al punto 846, dice, según estas palabras de Isaías, los dos reyes que intentaban derrocar a la dinastía davídica dejaría de ser un peligro para Judá antes que el niño sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno, es decir, cuando el príncipe heredero esté por llegar a la edad del discernimiento moral. Este anuncio se cumplió entre los años 734 y 32 en época de Ezequías, el hijo de Ahaz o Acaz. Tenía unos 7 años. En este lapso, Asiria sometió al reino de Damasco y conquistó parte del territorio de Samaria. Y podemos ver el verdadero contexto histórico del capítulo 7 en Isaías. Y acá también nos dimos cuenta, también según el video anterior, en cuanto al término sensus plenior. Esto acá, cuando dice, y afirma esta profecía ha alcanzado su pleno cumplimiento en la concepción virginal de Jesús. Acá se ve claramente un sensus plenior, pero la realidad es otra.
Sigamos con otra traducción. Tenemos acá el mismo Isaías 7:14 en cuanto a la Biblia de Jerusalén de Sclede Brouwer. Dice, escucha, pues, heredero de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa usar lo malo y elegir lo bueno. Nuevamente, como en el video anterior, Emmanuel acá es con nosotros Dios. Emmanuel y la partícula el significa Dios. Emmanuel, con nosotros Dios. Al que pondrán por nombre, con nosotros Dios. Es una carga profética que lleva ese título portentoso, ese nombre portentoso. Pero como lo muestra en el hebreo, más bien es una frase más allá de un nombre. Pero es aceptable, claro que sí. Tenemos acá el comentario de esta misma Biblia, Biblia de Jerusalén de Sclede Brouwer. Isaías 7:14. La traducción griega dice la Virgen, precisando con ello el término hebreo alma, que designa a una muchacha o una joven recién casada sin concretar más. Pero el texto de los LXX, la Septuaginta, es un testigo de alto valor de la antigua interpretación judía, que quedará consagrada en el Evangelio. Mateo 1:23, ve aquí el anuncio de la concepción virginal de Cristo. Nuevamente, este comentario está sesgado. Vamos a ser más serios, por favor. Acá hay varios términos que precisan un absolutismo de parte del comentarista. Dice, la traducción griega dice, la Virgen, precisando. Dice precisando con ello el término hebreo alma. Como si virgen, que en griego es espartenos, sería lo mismo que alma. Está absolutizando, o sea, se podría decir que alma y partenos es lo mismo, y no es así. Pero también dice que la Septuaginta es un testigo de alto valor de la antigua interpretación, dice de la antigua interpretación judía. Pero eso también es sesgado, eso es una falacia. No se puede afirmar o hacer un comentario absoluto de que es la Septuaginta únicamente quien tiene la antigua interpretación judía, que también utiliza acá implícitamente el sensus plenior del sentido pleno. Dice que el sentido pleno llega o concluye en lo que es el anuncio de una concepción virginal de Cristo en Mateo 1:23. Pero no es así. Veamos más sobre estos términos. Betulá, alma, partenos. Acá tenemos el texto hebreo de Qumran, Isaías 7:14. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Acá, donde está esta franja roja, es que comienza el pasaje, el versículo 14. Y acá tenemos el término alma. Vemos acá que termina con una hey. Alma. Alma. Acá tenemos que ver algo. La Biblia textual, cuarta edición, hace el siguiente comentario en cuanto a Isaías 7:14. Veamos los problemas en este comentario. Dice así. Mateo 1:23, Isaías 7:14. Virgen. A fin de desvirtuar el nacimiento virginal de Jesús durante el primer siglo de nuestra era. Escuchen bien. Los escribas de los fariseos, oigan eso, qué vergüenza,
Los escribas de los fariseos, con su malhadada astucia, alteraron el texto de Isaías, entre paréntesis TM, texto masorético, sustituyendo el vocablo original. Ellos afirman que es original. Betulá, virgen, y cambiándolo por alma, doncella. LXX, acá la Septuaginta, dicen ellos, registra aquí partenos, virgen. Amén. Estamos de acuerdo en que la Septuaginta, obviamente griega, muestra acá el término partenos, virgen. Bien, bien, eso está muy bien. Pero lo que no está bien en lo tan sesgado que está el comentario, puesto que dice, a fin de desvirtuar, dice que ellos cambiaron los escribas o los amanuenses de los fariseos con una malhadada astucia. Alteraron. Entonces acá vemos dos términos que son parte de este comentario sesgado, parte de esta manipulación. Dice desvirtuar y alterar, donde dice alteraron. El texto de Isaías, el texto masorético. Pero también hacen una afirmación absoluta. Dicen, sustituyendo el vocablo original betulá, que significa virgen, cambiándolo por alma. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque acá mismo nos damos cuenta de que el texto hebreo de Qumran es el texto hebreo de Isaías más antiguo que tenemos hasta la fecha en cuanto a los descubrimientos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto. Entonces, si leemos bien, como lo hicimos hace unos minutos, acá dice no betulá, no, porque Qumran no tiene que ver con el cristianismo como tal, porque el cristianismo es posterior, eso es demasiado obvio, eso ni siquiera deberíamos mencionarlo, eso se cae por su propio peso. El texto hebreo de Qumran no dice betulá, dice alma, alma. Recordemos acá que el texto hebreo de Qumran es un texto consonántico, no tiene las vocales creadas por los masoretas, por eso es que no vemos ninguna puntuación acá, no vemos ninguna puntuación. Ni vemos la kamat, ni vemos que la yin tiene la patah, no vemos nada de eso. Simplemente vemos las consonantes. Vemos acá entonces que no se aprecia tanto la hey, tenemos la yin, tenemos la lamed y tenemos nuevamente la hey, alma. No aparece betulá por ningún lado. Por lo tanto, es totalmente falso este comentario que proporciona la Biblia textual, cuarta edición, en cuanto a al texto de Mateo 1:23 enlazado con Isaías 7:14. Es totalmente falso, entendiendo también que donde se fecha el texto completo de Isaías 7:14 en Qumran es alrededor del 125 a.C. Aunque la traducción griega de la Biblia hebrea, llamada Septuaginta, es para el 250, unos años antes. Entonces, surge lo que es la traducción Septuaginta, bien, y años después surge lo que es esta concepción de Isaías 7:14, el texto completo de Isaías, en Qumran. Aunque se tiene conocimiento de que en Qumran se conocía un poco sobre la Septuaginta, porque se encontraron unos cuantos fragmentos en los rollos del Mar Muerto, se encontraron unos cuantos fragmentos, unos cuantos fragmentos de la Septuaginta. Entonces podremos considerar o concluir así
por encima, superficialmente, que ellos sí conocían la Septuaginta, pero de manera bien limitada. Sigamos entonces. ¿Cuál de los dos términos, Alma o Betulá? Alma aparece 7 veces en la Biblia hebrea. Génesis 24:43, Éxodo 2:8. No me voy a poner a explicarlo cada uno. Se llevaría demasiado tiempo y estamos tratando de hacer los videos los más simples, los más sencillos posible. Salmos 68:25, Cantares 1:3, Cantares 6:8, este mismo 7:14, Isaías, y el capítulo 47:1. Todos dicen Alma. Vamos al diccionario del Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, de Corer, en Baumgartner. Esta es la palabra, el término 7063. Acá lo vemos. Alma. Veamos cómo está compuesta la palabra alma. Acá tenemos, como lo dijimos hace un momento, con el manuscrito de Qumran, comienza con una ayin. No tiene la hei porque la hei, si nos vamos al texto masorético, o como bien, como muchos lo conocen, la Biblia de Stuttgartensia, que está basada en el Códice de Leningrado y otros manuscritos, dice o contiene acá una hei con una kamat debajo. Eso quiere decir la, el artículo la. Pero acá no tiene no es con el artículo, sino que simplemente está poniendo el término como tal. Entonces, alma, no ja alma, sino alma. Entonces vemos que comienza con una yin. Ayin, como tal, es una consonante muda. Pero como tiene acá abajo este guión, que no es un guión, sino que es la vocal A, una A normal, que es pataj. Entonces, una yin con una pataj, al, esto que es acá, esta consonante es una lamed. Ni abajo tiene 2 puntos que no son 2 puntos como tal, como en el español, para introducir una premisa, sino que es una vocal, pero es una vocal muda porque se está refiriendo a una shba, una shba. Estos 2 puntos acá abajo de la lamed es una shba, pero es mudo, una shbanah. La shba que es muda se le llama shbanah. Shbanah. Entonces tenemos acá una M. La M en el hebreo, esta consonante M, es una men. Y abajo tiene una kamat. Una kamat que sería como una A corta. La A larga sería una patá. Pero la kamat sería como una A corta. Entonces, al-ma, al-maj, no al-ma, porque lo estaremos mencionando, aunque se entiende, pero lo estaremos mencionando como si no tuviera la hey al final, que es una H. Y diría alma, pero con la hey es almaj, es como si tuviéramos, no sé cómo es que se dice, es como si estuviéramos en temporada de resfriado acá o con alguna gripe, acá en la garganta. Rechinar la garganta sería, no sé muy bien. Entonces, mencionándolo bien sería almaj, almaj. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, en cuanto a acá el lexicon, dice en el Pentateuco samaritano, alimá, alimá. Estamos viendo variantes. En los textos de Ugarit dice el ma, el ma. Acá en siríaco tenemos laimat, laimat. En arameo, gulamat. Sigamos entonces. Algo acá
rápidamente, acá se cree, dice chica, en paralelo con at, dice también also the name of a goddess. Se cree que también fue el nombre de una diosa llamada At. Se cree que también pudo venir de ahí como un tipo de influencia. Sigamos entonces. Nuevamente, ¿cuál de las dos? Ahora con la palabra Betulá. También aparece 7 veces. 7 veces en la Biblia hebrea. Alma, 7 veces. Almaj. Almaj, 7 veces. Y Betulá, 7 veces también. Donde aparece Betulá, Génesis 24:16, Éxodo 22:16, Levítico 21:3, Deuteronomio 22:13, Deuteronomio 22:19, Deuteronomio 22:23 y Joel 1:8, donde dice: llorad como la Virgen, entre paréntesis, Betula, es la palabra que aparece ahí, vestido de silicio por el marido de su juventud. Acá es importante este último versículo porque dice: llorad como la Virgen o la Bétula vestida de silicio, es decir, vestida de llanto, vestida de aflicción, porque el silicio no es tirarse al piso a dar pena. Tengamos eso claro. Luego vamos a tratar varios videos sencillos hablando sobre sacrificios o prácticas espirituales. Vamos a incluir la oración, vamos a incluir el silicio, vamos a incluir el ayuno, el diezmo también, claro que sí, y demás. Entonces, vestido de silicio por el marido de su juventud. Acá se explicita que esta joven, aunque se le llama virgen, ya tuvo un marido en su juventud. Pero bueno, sigamos entonces. ¿Qué tenemos el diccionario nuevamente? Del léxico de Kohler en Bob Gardner. Con la palabra ahora betulá. Acá vemos una bet. Acá nuevamente vemos la lamed. Betulá. La, con la camat. La A corta. Dice también virgen. En el arameo virgen. Que está en labores y que no está para dar o para concebir. Que no está para concebir. Creo que en siríaco dice chaste. Ok. En el árabe batul dice que es una virgen sagrada, como con la connotación. En el árabe batul, una virgen sagrada. En ugari, butul, epíteto de Anat, de la diosa Anat. En el acadio, batulu, que también puede hacer referencia a un hombre joven. Y en cuanto a lo femenino, una virgen. Que dice en contratos de matrimonio o de casamiento, marriage contracts. Por último, dice virgen. Usualmente, todavía no incluida. O ¿cómo es qué significa esto acá? Seclud. Era como excluida. Excluida de la vida de casamiento, la vida de casada. Eso es lo que quiere decir acá. Tenemos acá más sencillo o más entendible que los léxicos. Diccionario Ibero-Español Luis Alonso Choquel, página 141. Acá él dice, en cuanto a la palabra bétula, doncella, virgen, soltera.
Dice, ningún varón había tenido relaciones con ella. Eso en cuanto al texto muy, muy bueno y clave en este tema. Génesis 24:16. Vamos a buscarlo. Génesis 24:16. Acá tenemos la traducción bibliotextual, cuarta edición. Dice, y la muchacha, así lo traduce, y la muchacha era muy hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido. Y descendiendo a la fuente, llenó su cántaro y subió. Acá vemos cómo el autor de este capítulo 24 de Génesis utiliza con un propósito ambos términos. En el primero dice, y la muchacha, es decir, la alma. Y la alma era bonita, era muy hermosa. Betulá. Él enfatiza que esta muchacha, esta alma, esta muchacha, esta chica muy hermosa, era Betulá. Como debería leerse es, y la alma era bonita, era muy hermosa. Betulá, a la que ningún varón había conocido. Es decir, luego de que menciona el término Betulá, también lo acompaña de una aclaración. Aunque utiliza los dos términos, al principio alma y luego Betulá, en el Betulá, según la gramática española, como lo leemos acá, y también se puede inferir en el mismo texto hebreo, luego de Betulá va el acompañamiento aclaratorio, que es a la que ningún varón había conocido. Lo que quiere dejar dicho que Betulá también podría entenderse, como lo muestra acá, Choquel, como doncella, como doncella, o como soltera, que la palabra soltera no implica que haya tenido o no relaciones. Es neutral la palabra soltera. Soltera, pero no se sabe si estuvo casada. Soltera, pero no se sabe si tuvo relaciones sexuales. Entonces, este texto es clave. Dice, Alma al principio y la muchacha, que era muy hermosa, enfatiza que era muy hermosa. Luego dice, Betulá, virgen. Entonces, introduce la nota aclaratoria, que esto no es una añadidura, un texto espurio, no, no. Sí lo dice, el texto hebreo sí lo dice. A la que ningún varón había conocido. Entonces, hace una nota aclaratoria. ¿Del término cuál? Alma. Quizá, quizá. Pero verdaderamente es del término Betula. Como lo muestra acá Luis Alonso Choquel. Opiniones de varios estudiosos, judíos mesiánicos como Michael Ridelnik, defienden que Alma implica virginidad. Ok, lo podemos apoyar, está correcto, claro que sí. Cyrus Gordon, con sus evidencias en textos ugaríticos, demuestra que alma y bétula se usan como sinónimos poéticos. Rachi, o Rachi, en el siglo XI, aunque no cristiano, interpreta que Isaías 7:14 se refiere a una virgen. Y esto lo utiliza mucho como un argumento apologético. Y que lo haya interpretado como virgen, claro que está bien. Claro, claro. Tanto Ridelnik como Rachi, también Cyrus Gordon, con sus investigaciones de Ugarit, que dice que alma y betula se usan como sinónimos poéticos, también está bien. Y ya lo veremos por qué en la conclusión. Gesa Vermes y otros críticos advierten que alma y betula pueden tener connotaciones variables según el contexto social, cultural o legal. Todos están correctos. ¿Por qué? Veamos la conclusión. Evidencia que los términos alma y bétula tienen una carga semántica ambigua y su uso depende de qué? Del contexto,
la tradición y el lector. Reconocer acá que ambas palabras se superponen parcialmente, pero no son intercambiables de forma absoluta. Dejar claro que la traducción de Isaías 7:14 está sujeta a interpretación y que las versiones antiguas, la griega y la aramea, pueden reflejar más una lectura teológica que una equivalencia lingüística exacta. Porque en cuanto al término betulá, los traductores, sí, con el término betulá, los traductores de la Septuaginta pudieron haber utilizado un equivalente mejor que betulá, que es el término griego neanis, que significa muchacha o mujer joven, lo mismo que alma. Pero acá dice, pueden reflejar más una lectura teológica que una equivalencia lingüística. Que ellos hayan elegido betulá tiene sus razones. Es aceptable. Por tanto, la palabra alma no puede probar ni refutar con certeza nacimiento virginal, si se utiliza el sensus plenior o el sentido pleno en cuanto a Jesús, dejando el texto abierto a distintas lecturas teológicas y exegéticas. Una virgen, entonces, acá es la conclusión, acá es lo bueno, acá es el sensus plenior de este video. Dice, una virgen puede ser tanto una mujer joven o en edad de casarse, una soltera o un joven que no ha tenido relaciones sexuales, una hieródula o en prostitución sagrada, que es es en el sentido de que de una virgen estar consagrada a deidades, como pasaba mucho en los templos antiguos de distintas culturas. Virgen en el sentido de estar consagrada o estar apartada para un Dios. Esto sería todo. Sigamos estudiando la Biblia correctamente y vamos a ser más serios.